poder compartir la palabra de Dios es un gozo, pero también es una gran responsabilidad. Y pues me lleno de gozo cuando veo a cada uno de los integrantes de Casa Amistad y Restauración que alaba, que se goza en la presencia de Dios. Hace 8 días pues cumplíamos un año como congregación y veía a Emilio que quería compartirnos su testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Bueno, al final le vamos a pedir que nos comparta un poco de lo que Dios, sí, Emilio Montes, pero al final prepáralo, creo que vayas pensando qué nos quieres compartir, qué ha pasado en este tiempo que llegaste a Casa Amistad y Restauración. Bueno, ha sido toda una bendición, es todo un gozo poder ver que se gozan delante del Señor. Ese es el propósito de cada uno de nosotros. Cuando el Señor me puso eso en el corazón de este ministerio, tenía temor de equivocarme, pero algo que podía ver es que cuando alguien conoce a Jesucristo, difícilmente vuelve atrás. Todo esto, bueno, pues me da gozo hoy que esté aquí el hermano Israel, la hermana Adriana, que vengan a acompañarnos con su hija. Gracias a ellos están orando, están allá en Gringolandia, ¿verdad? Desde allá están orando por nosotros, por este ministerio. Pues bueno, ha sido toda una bendición, es todo un reto. Y así como puedo decir con gozo, bueno, hay cosas que me entristecen. Hace 8 días pasó una situación de verdad complicada, vergonzosa para mí, pero este es el caminar con Cristo, esta es la vida cristiana. Y ciertamente el estar preguntándole al Señor qué sigue de todo esto. Estamos muy animados con el proyecto Pachuca y decimos vamos a predicar y vamos a alcanzar a aquellos, ¿verdad?, que están en las calles, aquellos que están en las coladeras, que lleven una vida digna. Y estamos orando porque haya mujeres también en el ministerio. ¿Sabes cuántas mujeres me he encontrado en la calle? Mujeres que por la droga, por el alcohol se tienen que prostituir. Y lamentablemente, nos decían en el IAPA, que llegan a los centros de rehabilitación y pues a veces también ahí se abusa de sus derechos, se abusan de ellas. Y estamos pidiendo por un lugar donde puedan atenderse también a mujeres. Por el espacio que tenemos no podemos atender a adolescentes. ¿Y cuántos adolescentes están llegando pidiendo ayuda? ¿Qué vamos a hacer ante todas estas situaciones? Poner todo en las manos de Dios. Y quiero decirte que esto no es fácil. Hace unos años, un tiempo, vino uno de los integrantes que estuvo aquí en la casa pidiendo que se le abriera la puerta. Le abrimos la puerta, se quedó el sábado y el domingo me dijo: me voy a retirar, voy por ropa. Y estaba la ansiedad, estaba la situación, le pedí que no se fuera y bueno, finalmente no podemos tener a nadie a fuerza, se fue. Al poco tiempo me enteré que había caído en el canal y ahí se ahogó. Unos días antes me habían invitado a la presa, una familia, había fallecido un integrante de la casa que había caído nuevamente en el agua. Y recuerdo que en el velorio de este jovenazo, recuerdo que yo le decía al Señor: parece que el enemigo nos va ganando. Pareciera que nada más nos emocionamos, cantamos, nos gozamos y después nos despedimos, o algunos ni los despedimos. La semana, uno de los integrantes de la casa pidió permiso para ir al médico, le dolía la cabeza y en la tarde vinieron a avisar que estaba en el hospital, no había, parece que lo aventó el tren. Me habló la mamá de Andrés, estaba en Estados Unidos. Andrés tenía anhelos, se había comprometido con el Señor de que quería estar con su familia, con sus hijos. Y en la semana estar platicando con su mamá y decirme que lo encontraron inconsciente. Ahorita está él entre la vida y la muerte. Y mi pregunta es: ¿verdaderamente sembramos a Cristo en su corazón? ¿Verdaderamente se cumplió el objetivo que el Señor nos pidió? Porque es bonito decir cumplimos un año como congregación, cumplimos 5 años como casa de restauración, pero ¿qué cuentas le entregamos al Señor de todo esto? Y digo ¿qué cuentas? Porque todos tenemos responsabilidad, todos. Y precisamente analizando estas situaciones, puse como título a esta predicación: ¿por qué la gente vuelve atrás?
Vamos ahí a 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, dice la palabra de Dios, el cual quiere que todos los hombres, ¿qué dice? Sean salvos, todos. Y todos incluye alcohólicos, drogadictos, incluye personas con estudios, personas sin estudios, incluye güeros, incluye negros, incluye a todos. Este es el anhelo de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y Casa Amistad y Restauración se abrió con el propósito que tú tuvieras un encuentro con el Señor Jesucristo, no con el pastor, no con el líder. Pero veo con tristeza que son muchas las personas las que llegan a las casas de rescate o a las congregaciones y aceptan a Jesús como Señor y como Salvador. Pero muchas de estas personas dejan el cristianismo y se vuelven al mundo. Muchos que han empezado la restauración, los vemos caminar bien, ahora buscan textos bíblicos, participan, ¿verdad? Se gozan en la alabanza, apoyan en los servicios, pero de un momento a otro se van de la casa y regresan al mundo de las drogas y del alcoholismo. En las congregaciones los vemos, empiezan bien, están animados, alaban a Dios, piden consejo y hasta quieren participar de los servicios y de repente, adiós. Si te vi, ni me acuerdo. ¿Qué pasó? Solamente quedó en emoción. Y cuando pasa la emoción, se acabó la santidad, se acabó el cristianismo. Hay 3 puntos que yo he detectado. 3 puntos importantes por los que la gente se regresa al mundo. Uno es porque no ha nacido de nuevo. 2, porque dejó de ver a Jesús y empezó a ver al hombre. Y 3, porque no ha entendido el Evangelio, es decir, las buenas noticias. Padre, te alabamos, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, amado Dios. Toda la gloria sea para ti, toda la alabanza sea para ti, amado Dios. Padre, clamamos, Señor, que sea tu presencia en nosotros, que seas tú, Señor, quien habla en nuestras vidas. Amado Dios, clamo, mi Señor, por cada uno de los varones, Señor, que está en esta tu casa, Señor. Te pido, Señor, que seas tú hablando a sus vidas, que seas tú, mi Señor, quien los toca, que seas tú, mi Señor, quien los levanta, amado Dios. Te doy gracias, Padre, por sus vidas y gracias, Señor, por lo que estás haciendo en ellos. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, uno de los puntos te había dicho que es porque no han nacido de nuevo. Y el nuevo nacimiento es un acontecimiento que solo se da al poner la fe en práctica. Lamentablemente hay un error que seguimos cometiendo. Buscamos que la gente haga una oración, que repita lo que les decimos y nos gozamos cuando esto se lleva a cabo. Creemos que el nuevo nacimiento está con repetir una oración. Y repites, Jesús, yo te acepto como mi Señor, como mi Salvador. Y cuando esta persona empieza a decirlo, pues nos emocionamos y decimos, ya es un hijo de Dios, su nombre ya está escrito en el libro de la vida. Y verdaderamente este es el propósito de Dios. ¿En qué nos basamos para decir esto? Bueno, no estoy diciendo que esta oración esté mal, pero cuando uno la hace, es porque ya ha conocido la Escritura y está convencido de que ahora cree en el Señor Jesús. En algunas congregaciones, bueno, están tan interesadas en que sus integrantes se bauticen y creemos que con el bautismo ya son hijos de Dios. Ya se bautizó alguien y ¡ay, qué padre! Ya es un hijo de Dios. Pero quiero decirte que muchas veces no es así. ¿Qué es lo que nosotros encontramos en las Escrituras? ¿En qué nos basamos para decir qué es el nuevo nacimiento? Como cristianos, la Biblia es nuestro manual y es ella quien debe darnos la luz para poder caminar en obediencia. Muchas de las veces ocupamos el texto de Juan 1. Vamos a ver Juan 1, capítulo 1. Vamos a ver los versículos del 10 al 13.
Juan capítulo 1. ¿Estás ahí? Capítulo 1, vamos a leer los versículos del 10 al 13. Dice la palabra de Dios, estamos ahí. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos le recibieron. No le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué dice? Les dio potestad de ser hijos de Dios. Date cuenta de las escrituras, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, o sea, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Qué importante es esto, que seas hijo de Dios. Pero no es solamente porque repitas una oración, no es solamente, ¿verdad?, porque te bautices, sino tienes que conocer, tienes que creer, tienes que aceptar al Señor Jesús. Y el conocer a una persona lleva su tiempo. En esta lectura entendemos que no es solamente una oración, es creer en Él. La única forma de creer es a través del estudio de las Escrituras. Por si no lo sabías, hay muchos hijos de pastores que han hecho esta oración y aún no han nacido de nuevo. Y constantemente la repiten, pero esto no quiere decir que han nacido de nuevo. También hay muchos ateos que buscan desacreditar a Dios o a la Biblia, y eso me consta, ¿verdad? Hay muchos ateos que buscan cómo desacreditar la Biblia y se ponen a estudiarlo y terminan siendo cristianos, terminan naciendo de nuevo. No es por la repetición de una oración o porque lo sumerjan en agua, es porque ha conocido el verdadero cristianismo. Y el verdadero cristianismo tiene que ver más con un tiempo de estudio de las Escrituras para que brote la fe. Y esta ya nadie la puede mover. Vamos a ir a Marcos capítulo 7. Yo creo que podrás conocer este texto. Muchas de las veces queremos ocuparlo para aplicarlo en contra de las personas, pero hoy quisiera que lo aplicáramos a nuestra vida. Marcos capítulo 7. Vamos a leer los versículos 6 al 9. ¿Estamos ahí? Dice la palabra de Dios, respondiendo él, les dijo, ¿qué les dijo? Hipócritas. Bien profetizó de ustedes Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Eso ya lo había dicho Isaías, ¿verdad? Que solamente era pura lengua, pura palabrería, pero el corazón no le pertenecía a Dios. Dios está buscando el corazón, no las palabras. Y cuando tú haces las palabras es porque vienen sostenidas del corazón. Versículo 7, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, ¿qué dice? Mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, se aferran a la tradición de los hombres. Los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacen otras muchas cosas semejantes. Versículo 9, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar sus tradiciones, su tradición. Y ciertamente a veces queremos hacer cosas en la iglesia, en la congregación, como tradición, solamente tradición. Es que hay que repetir esto, es que cuando se canta hay que levantar las manos, es que se debe de aplaudir así, es que se debe de danzar así. Y solamente es tradición, son mandamientos de hombres, pero esto no quiere decir que eres un hijo de Dios. Quiero ilustrarte esto. Había un sacerdote que, bueno, pues siempre te das cuenta que en la iglesia tradicional siempre hacen la misa a una hora, son muy puntuales para la misa. Entonces él tenía un gato negro y pues el gato cuando empezaba la misa ya andaba entre las bancas. O sea, imagínate por aquí, ¿no?, que ande mira el gato y todos queriéndolo acariciar y pues no ponen atención. Entonces el sacerdote dijo, amarren al gato. Y en cada una de las misas el sacerdote decía, amarren al gato.
Y esto se hizo una tradición. Entonces cada vez que empezaba la misa, ¿qué decía la gente? Amarren al gato, ¿verdad? Con el tiempo, bueno, pues el sacerdote se murió, pero la gente seguía diciendo, amarren al gato. Y con el tiempo, pues se murió el gato. Y la gente dijo, va a empezar la misa y no tenemos gato para morir. Algo así tiene que ver con las tradiciones que nosotros hacemos. Y creemos, ¿verdad?, que muchas de las cosas que nosotros hacemos creemos que son tan importantes para sostener el cristianismo. Y Jesús dice que estas son tradiciones de uno. Y para conocer cuál es el plan y propósito de Dios, tendríamos que conocer al Señor. Y como cristianos empezamos a hacer ritos. Yo no sé si tú has escuchado eso, pero te dicen, si te bautizaste en una alberca, no vale, tenía que correr el agua. Y luego te dicen, no, pero si era agua caliente, no sirve. Y si fue en un tambo, menos. Y empezamos a hacer tradiciones de las cosas. Y se nos olvida verdaderamente conocer al Señor. Y por eso no se da el nuevo nacimiento. Nos aferramos a las tradiciones. Creemos que el nuevo nacimiento tiene que ver con cumplir los ritos de una forma perfecta. Vamos ahí a Lucas 23. Quiero ver, muchas veces tomamos estos textos también porque somos extremistas. Lucas 23, porque también decimos, si nunca diste una ofrenda, no, te vas al infierno. Si nunca diezmaste, al infierno. ¿Verdad? Lucas 23, 41. Está, bueno, Jesús, está el Señor Jesucristo en la cruz y hay dos ladrones, ¿verdad? Nos dice la Escritura que uno de cada lado, uno a la derecha y uno a la izquierda. Ahí el versículo 41 dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo Jesús, acuérdate de mí. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Fíjate, este cuate nunca diezmó, nunca fue a la congregación, ni se bautizó, y estará en la presencia del Rey. No me digas que no vas a hacer nada entonces, porque este no hizo nada y está en la presencia del Señor, pero sí le conoció. Date cuenta que sí conoció de Jesús, sí escuchó del Señor, sí sabía que era el Mesías, porque ahí en el versículo 42 dice, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le está diciendo, tú eres Rey, tú eres el Señor. Ellos esperaban al Mesías y muchos lo rechazaron, pero este sabía que Él era. Y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí, Jesús, porque tú vas a seguir vivo. Acuérdate de mí, Señor. Ten misericordia de mí. O sea, sí le conocía. La declaración que hizo es una oración. No basta solamente con que dijo cualquier palabra y el Señor dijo, pues sí, está bien. Entonces Jesús le dijo, 43, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Le aceptó como Señor, le aceptó como Salvador. ¿Por qué? Porque le dijo, acuérdate de mí. Se entendía que en ese momento, pues todos iban a morir. Pero él sabía, él entendía que Jesús era Rey. Y bueno, pues ¿qué podemos ver en este suceso? Que había dos personas, bueno, que representan los que se van al cielo y los que se van al infierno. Los que no quieren nada con Jesús, los que no quieren nada con Dios y los que aceptan a Jesús, pero con conocimiento. ¿Cómo se aumenta la fe? Romanos 10, 17. Romanos 10, 17.
las veces le decimos al Señor que nos aumente la fe. Podemos orar, Señor, lléname de fe, hazme un hombre de fe. Y aquí te dice cómo se llega a ser un hombre de fe. Dice la palabra de Dios, así que la fe es, ¿por qué? Por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Así es como llega la fe, por oír la palabra de Dios. Escuchar el mensaje de Dios. Hoy tú tienes la palabra de Dios impresa ahí en tu Biblia, ahí la puedes leer. ¿La quieres escuchar? Pues empieza a leer en voz alta y la vas a escuchar también. ¿Sí? ¿Por qué la gente vuelve atrás? Porque dejan de ver a Jesús y ven al hombre. Hebreos 12:2. ¿Estamos allí? Amén. Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos, ¿qué dice? En Jesús. En Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puestos los ojos en Jesús. Esto es literal. Cuando empezamos a ver al hombre, nos equivocamos. Los títulos muchas veces estorban para ver a Dios. Dice la palabra, puestos los ojos en Jesús, pero yo empiezo a ver al líder, al evangelista, al misionero, al pastor, al ungido, al profeta, al apóstol. ¿Cuántos títulos más estorban para ver a Jesús? Bueno, está bien ver al pastor, pero es mejor ver primero al que lo puso como pastor. Porque a veces nos quedamos ahí y el pastor se equivoca y entonces se acabó la fe. Y el pastor se equivoca, el líder, el siervo se equivoca y entonces se acabó toda la espiritualidad. Vamos allá a 1 de Pedro, capítulo 5. Y con esto quiero animarte para que tengas los ojos puestos en el Señor Jesús. Y esto te garantiza que vas a permanecer. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 1. ¿Estamos ahí? Dice la palabra de Dios: ruego a los ancianos que están entre ustedes, yo anciano también con ellos. Bueno, cuando encuentras la palabra anciano, o encuentras la palabra pastor, o la palabra... está hablando de pastores, está hablando de siervos, ¿sí? Dice, ruego a los ancianos, a los pastores, a los líderes que están entre ustedes, yo anciano también con ellos. Dice, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacienten a la grey de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella. ¿Qué dice? No por fuerza. No por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y a veces tú crees que porque ya una persona es pastor, porque es líder, porque está al frente, crees que él ya es como un ángel y él ya no se va a equivocar y él ya no va a cometer errores. Pero si está escrito aquí, ¿sí? ¿Cómo empieza este versículo? Ruego, suplico, camina ordenadamente. Si está diciendo esto la palabra, es porque el siervo, porque el ungido, porque el pastor se puede equivocar. Está exhortando, no está diciendo que tiene que equivocarse, pero está exhortando a todo esto. Versículo 2 nuevamente dice: apacentar la grey de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a su cuidado. Fíjate, esto habla fuerte porque a veces creemos que nos pertenecen y esta oveja es mía y las empezamos a jalar, ¿no? Y esta oveja yo la compré. Pues no, dice, no como teniendo señorío sobre los que están a su cuidado, sino siendo ejemplos
de la grey. 4. Y cuando aparezca, ¿quién? El príncipe de los El pastores. príncipe de los pastores. Ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Aquí el principal es el príncipe de los pastores, el Señor Jesucristo. Él es el importante. No veas al hombre, porque si ves al hombre, te vas a desanimar. Porque si ves al siervo, te vas a desanimar. Siempre poner los ojos en Jesús. El hombre es falible. Jesucristo nunca te va a fallar. ¿Por qué se va la gente de la casa de restauración? Porque el servidor le sacó la lengua. Porque el hermano que estaba encargado de ver los servicios le puso a lavar los trastes. Y esto es imperdonable. Entonces se desanima y se quiere retirar de la casa. Porque pusieron los ojos en el hombre, en el siervo, no en el Señor Jesucristo. El pueblo de Israel no se movía, no se debía mover si no se movía la nube. Hemos estado estudiando ahorita el tabernáculo y el pueblo de Israel tenía que tener puestos los ojos en la nube. ¿Sí? Entonces, si la nube se movía, tenían que moverse ellos. Si la nube no se movía, no se movían ellos. Y el que se atreviera a moverse sin que la nube se moviese, se iba a perder. Por donde le busquemos, nos enseña que tenemos que tener puestos los ojos en Dios. Porque imagínate, si el Moy se equivocaba, iban a seguir al Moy y dejaban de ver a la nube. Y tenían que seguir al Señor. Y muchas de las veces nos llama la atención. Voltear a ver al ungido, al líder, ¿verdad? A los servidores. Y nos desviamos del propósito de Dios. Mucha gente regresa al sufrimiento porque ha quitado los ojos de Jesús para ver al hombre, para ver los defectos. Lamentablemente el hombre está lleno de defectos, constantemente comete errores. En clases pasadas te había dicho que Jesús aparece en todos los libros de la Biblia, en todos. Vamos ahí al libro de Números, capítulo 21. Versículo 4, Números 21, 4. ¿Estamos ahí? 21, 4. Dice la palabra de Dios: después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo, ¿qué dice? Contra Dios y contra el Moy. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y el Señor envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y el Señor dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce, ¿qué dice? Vivía. Y vivía. Fíjate qué interesante. O sea, primero se ponen a hablar, a murmurar contra Dios. Ya no es solamente contra el Moy, sino ahora contra Dios también. Y estamos aburridos de este pan liviano. Date cuenta que esto es algo que pasa en la iglesia. Dice ahí la palabra de Dios, ahí en Romanos, que habiendo conocido a Dios, no le glorificamos como a Dios, ni le dimos gracias. Cuando empezábamos la casa de restauración era una situación muy complicada.
Fíjate, un día fue uno de los chavos a una panadería y le regalaron 2 costales de pan duro. Y que llega con sus 2 costales de pan duro y todo sobre el pan. O sea, ni se sentía lo duro. No se sentía duro. Y después dijeron, pues vamos a hacer un atole de pan. Y un atole rico. Y con pan duro, sabía re bueno. Y decíamos, gracias Señor por la bendición. Gracias. Un día me hablaron de Arendac para decirme que nos querían dar un donativo de pan de la Ideal. Y no nos la podíamos creer. Y gracias Señor por este pan. Gracias Señor porque ese está blandito, ¿verdad? Y lo disfrutábamos y dábamos gracias al Señor. Y ahora cada viernes que hay que ir por el pan, no, este no me gusta. No, ese ya está partido. Se nos olvida que todo viene de Dios. Y el pueblo de Israel clamó al Señor y el Señor les dio el maná. Y ahora dicen pan liviano. Somos desagradecidos. Los israelitas eran como algunos que conozco de alguna casa, no de aquí. Piden la libertad y dicen que están de acuerdo. Hacen fiesta porque el Señor les da la libertad. Muchas de las veces ahí en la calle, ahí en los parques, ahí donde estabas, clamaste, Señor, sácame de las drogas, Señor, sácame del alcoholismo. Si tú envías a alguien que venga por mí, yo me someto a lo que tú digas. Y llegan a la casa de restauración y alguien te compartió la palabra y ya cuando estás aquí, no quieres la comida. Es que eso no me gusta. Es que eso me hace daño. Y empezamos a rechazar las bendiciones de Dios. ¿Y por qué no puedo salir? Y es que yo ya quiero salir. Y es que yo tengo familia. Y es que yo necesito ya estar allá afuera. Y es que yo necesito un trabajo. La gente que el Señor había dado la libertad caminaba en el desierto y muchos se querían regresar. Muchos decían, en Egipto éramos esclavos, pero ahí teníamos la comida. Y muchos en la casa de restauración dicen, yo vivía en la calle, pero comía de la basura, pero nadie me decía nada. Somos desagradecidos. Y bueno, pues a través de esta situación, que el pueblo rechazó las bendiciones de Dios, dejaron de ver a Dios como a veces dejamos de ver a Jesús, y puede llegar la tragedia. Las serpientes empezaron a morder a los ingratos, a los malagradecidos, a los que creyeron en sus propias fuerzas. Y cuando ya no se puede, porque llega el momento que te tienes que encontrar nuevamente solo, vacío, triste, y empiezas a clamar a Dios. Esto es lo único que haces, a veces solamente estar dando vueltas sobre lo mismo para seguir clamando al Señor. Muchos ya no tienen la oportunidad de regresar a la casa. Y te has enterado de muchos de ellos. Y el Señor te ha dado la oportunidad de estar aquí. No puedes dejar de ver a Jesús. Ya no veas al líder, ya no veas a los servidores. Ve al Señor Jesús. Ahí tienes la palabra para poderla escudriñar. ¿Sabes que hasta los discípulos dejaron de ver a Jesús? Vamos ahí a Juan. Perdón, antes de eso quiero ver por qué te decía que Jesús aparece en el Antiguo Testamento. Está en Juan 3, 14 y 15. Juan capítulo 3, versículos 14 y 15. ¿Estás ahí? Amén. Dice la palabra de Dios: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí está la promesa de Dios. Puestos los ojos en Jesús, tienes que ver al Señor Jesús. No veas al hombre. Puestos los ojos en Jesús. El pueblo de Israel, para poder vivir de las mordidas de las serpientes, tuvieron que voltear a ver la serpiente, porque el Señor así lo había ordenado. Ahora, solamente tienes que ver a Jesús en la cruz. No dejarlo en la cruz porque Él está vivo, lleno de gloria, de majestad y de poder, pero tienes que ver que Jesús llegó a la cruz
Y tal vez no podemos entenderlo ahorita en el contexto original, pero quiero decirte que el que moría en la cruz era un maldito. Y el Señor Jesús fue ahí por amor a ti, por amor a mí. Y ahí es donde yo tengo que ver al Señor Jesús, y es ahí donde yo veo la reconciliación y el amor que tiene por mí. Puestos los ojos en Jesús. No dejes de ver a Jesús. Ahora vamos a ver a los discípulos que dejaron de ver a Jesús. Juan 6:60. ¿Estamos ahí? Dice la palabra de Dios, al oírlas, Jesús está dando un discurso, dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto les ofende? Imagínate al Señor Jesús, el Dios encarnado, diciendo, ¿esto te ofende? Pues qué si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos, ¿qué dice? Volvieron atrás. O sea, fíjate, caminaron con el Señor Jesús y dejaron de verlo, volvieron atrás y ya no andaban con Él. Cuando ves Lucas, que nos habla de 70 discípulos, yo quisiera imaginarme que nada más fueron esos 70, pero no, hubo muchos discípulos. Y ya no quisieron caminar con el Señor Jesús por lo que les dijo. Versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12, o sea, ya nada más quedaban los 12, toda la multitud se había ido. Quedaban nada más 12. Dijo entonces Jesús a los 12, por favor no se vayan, voy a cambiar las reglas. Por favor no se vayan, van a traer pan de la ideal. Por favor no se vayan, les vamos a dejar la puerta abierta, hagan lo que quieran. ¿Crees que Jesús estaba interesado en eso? Dijo entonces Jesús a los 12, ¿quieren acaso irse también ustedes? Adelante. ¿A quién quiere el Señor a la fuerza? A nadie, pero si quiere que le conozcas, si quiere que tengas una relación personal con Él. No puedes decir que veniste a la casa de restauración y platicaste con el pastor y conociste a Jesús, porque conociste al pastor, no a Jesús. No puedes decir que veniste a la casa de restauración y porque un servidor te habló fuerte, te puso una disciplina, puedas decir que Jesús te rechazó. No puedes decir eso. Si no conoces la palabra, si no te metes en las clases, si no entras a los devocionales, no puedes decir que tienes los ojos puestos en Jesús. ¿Por qué la gente vuelve atrás? Porque no ha entendido el Evangelio. Esto es muy importante, lo he estado estudiando y realmente la gente no entiende qué es el Evangelio. La palabra Evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Hace un tiempo salí con uno de los chavos de la casa, estábamos ahí por el Zócalo y encontramos a unos cristianos y empezaron a gritar, ¡al infierno! Y todo este mundo se va al infierno porque son idólatras, porque son borrachos, porque son adúlteros, al infierno. Y recuerdo que este museo voltea a ver y dice, ¿y son cristianos? Sí, son cristianos. Pero pues a todo el mundo mandan al infierno. Y que se acerque que también que lo mandan al infierno. Pero fíjate qué interesante que a veces decimos, somos evangelistas, vamos a compartir las buenas nuevas. Si la palabra evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias, ¿qué compartimos? Cuando hablamos a la gente, ¿de qué le hablamos? ¿Cómo presentas el evangelio? He escuchado a muchos que dicen que salen a evangelizar y en su discurso gritan, todos los adúlteros al infierno, todos los fornicarios al infierno, todos los pecadores al infierno. Lo gritan con tanta fuerza que cualquiera diría que estos evangelistas ya no cometen pecados. ¿Te la creerías? Ah, no, estos sí son santos. Si a todos mandan al infierno y ellos no van a ir, es porque ellos no se equivocan.
Y lo cierto es que yo no conozco a alguien que ya camine como un ángel, que ya no se enoje, que ya no grite, que ya no hable mal de los demás. No conozco a nadie. Y dice la palabra de Dios que si alguno dice que no comete pecado, es un mentiroso. Y ahí está su pecado. ¿Qué son esas buenas nuevas? Bueno, si es en este contexto, yo estaba reflexionando cómo poder ilustrarlo. ¿Sabes que en nuestro país, bueno, allá en Gringolandia no, pero aquí en México, las mujeres se reúnen en protesta y empiezan a gritar y a agredir y a rayar las calles y la verdad es un desorden total. Bueno, a veces me toca ir al centro y que están cerradas las calles porque van a pasar las mujeres y cubriendo los monumentos y cubriendo los edificios importantes porque van a pasar las mujeres. Y un día pregunté, ¿y qué? ¿Si pasan qué? ¿O no pueden ver eso? ¿O qué? No, se empiezan a rayar todo, rompen todo. Juntas, no las conocen. Bueno, imagínate, hay un vagón especial para ellas y no se aguantan entre ellas. Dale gracias a Dios que eres varón y que estás en una casa de varones. No es cierto, pero fíjate, imagínate, estaba yo pensando cómo ilustrar esto. Imagínate que agarrara a uno de los hermanos, a uno de los superungidos, y que digamos, vamos a predicarle a esas mujeres rebeldes. Y llegamos ahí, y ustedes por rebeldes al infierno. Venimos a evangelizar, porque se van a ir al infierno por rebeldes, porque no se sujetan a la autoridad, porque andan de escandalosas. ¿Tú crees que lo tomarían como buenas noticias? No, primero me ponen una golpiza, ¿verdad? Me ridiculizan, no aceptan el mensaje. Eso sí, quedaría como héroe delante de todos los hombres. Tuvo el valor de gritar. Se aventó el paquete. ¿Crees que esto es evangelizar? Y eso es lo que estamos haciendo, presentar el evangelio de esta forma, espantando a la gente, que la gente entre a la iglesia con temor. Ese es el evangelio que presentamos. Y cuando la gente llega a la casa de restauración, cuando llegan a las congregaciones, a veces me sorprende, te decía, llega una persona y le dice, ¿acepta a Jesús? Y te digo, yo también lo hice, también le decía, acepta a Jesús, haz tu oración de fe, y aquella persona empieza a decir, y acepto a Jesús como mi Señor y como mi Salvador, y te emocionas, ya eres hijo de Dios, ya eres mi hermano en Cristo. Pero él ni entendió nada, ni supo ni por qué, y pues bueno, ya le dije que era hijo de Dios. Y me encargo de que él se crea que es hijo de Dios. No ha entendido nada, pues nunca más se vuelve a congregar, pero él ya le dije que es hijo de Dios. Y si se sigue congregando y en la semana me entero que hizo algo mal, no, tu nombre ya no está escrito en el libro de la vida, tú te vas al infierno. ¿Cómo? Si apenas el domingo me dijiste que ya era hijo de Dios, que mi nombre estaba en el libro de la vida. No, pero ya te equivocaste, vas para abajo. Arrepiéntete, pecador. Y otra vez empezamos con lo mismo. ¿Qué es el evangelio entonces? ¿Cómo podemos entender qué es el evangelio? ¿Qué estamos compartiendo? Muchas de las veces cuando en la casa de restauración salimos a evangelizar, les llevamos café, les llevamos pan, pues para llamar la atención. Aquellos hambrientos, ¿verdad? Pues con un pan y con un café sí nos hacen caso. ¿Y qué les evangelizamos? Mira, te invitamos a la casa de restauración, ahí están las 3 comidas, te vayas con agua caliente, el pastor es buena onda, tienen que decir eso, es afuera, ¿sí? Y ahí no hay maltrato. Y entonces la gente dice, ¿y a poco nada más así? ¿Sí? Y ya eres cristiano, y al otro día ya está cantando y alabando al Señor, y creemos que ya por eso es hijo de Dios. Lo cierto es que no ha nacido de Dios. No ha entendido qué es el evangelio. Como decía, el evangelio son buenas nuevas, buenas noticias. ¿Y qué es presentar el evangelio? Es predicar que a pesar de todo lo que has hecho, Dios te sigue amando y te ha tenido presente. Incluso ha dado a su Hijo Jesucristo para pagar por todos tus pecados. Que la cuenta está pagada. Que si tú deseas ir al cielo, lo puedes hacer. Que Dios ha anhelado estar contigo y ha pagado un precio muy alto por ti. Y estas sí son buenas nuevas. Y sabes, lo importante es que alguien se la crea. Porque a veces te toca compartir esto en la casa de restauración y no se la creen. No, pastor, es que yo
he cometido muchos pecados. Es que si usted supiera, la sangre de Jesús es suficiente para pagar por todos tus pecados. No, sí, pero es que usted no sabe. Y cambiarle el chip a esa persona es muy difícil. Entender que la salvación es un regalo de Dios. Entender el Evangelio. La gente se regresa al mundo porque no cree que el Señor ha pagado por sus pecados. Y esa es la importancia de estar estudiando el tabernáculo. Hemos estado estudiando que si alguien cometía pecados, tenía que traer su animalito, tenía que poner las manos sobre la cabeza del animalito y sacrificarlo. O sea, el animalito era sacrificado en mi lugar. O sea, el pecador traía el animalito por sus pecados y bueno, pues allí se tenía que poner y yo quedaba limpio. Pero saliendo de ahí, otro pecado más. Entonces, pues otro animalito. Los judíos tenían 613 leyes que cumplir. Imagínate, constantemente sacrificio y nunca quedaban limpios. Porque el hombre por naturaleza es pecador. El hombre va a seguir cayendo aunque esté en los caminos de Dios. Y no estoy diciendo que tienes permiso para irte a emborrachar, porque a veces se entiende que ya se está dando permiso para eso. Una cosa es la disciplina que hay en la casa, las reglas de la casa, y otra es la salvación. Imagínate cómo los sacerdotes tenían que trabajar para que el pueblo estuviera en gracia de Dios. Tenían que prender fuego, tenían que traer leña, tenían que abrirle el animalito, tenían que sacarle todos los intestinos, tenían que separar todo por el pecado de uno. Pero no era uno, constantemente. Y hoy entender que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hoy puedes estar en la presencia de Dios. Hoy puedes gozarte con el Señor. Hace unos días platicábamos, teníamos una clase y alguno de los usuarios decía: es que yo no puedo entrar al lugar santísimo. Y decía, si estuviera el tabernáculo, y decía, no, les adelante. No, yo no. Y muchas de las veces así nos sentimos espiritualmente. Yo no puedo estar en la presencia de Dios. Pero no es por tu justicia, fue por la justicia de Dios. Juan le dice a Jesús, yo no te puedo bautizar. Más bien debería de ser al revés. Jesús le dijo, así conviene, para que cumplamos toda justicia, se cumpliera la justicia de Dios, no la del hombre. Cuando tú lo haces en tus obras es tu justicia, pero no puedes entrar a la presencia de Dios si no aceptas el sacrificio de Jesús. Y fíjate, entrar al lugar santísimo. ¿Cómo era el lugar santísimo? Oro por todos lados. ¿Cómo brillaría ese lugar? Dice que todo era de oro. Imagínate entrar a ese lugar y solamente entraba el sumo sacerdote. Era algo importante. Vamos a Hebreos 10, 19. ¿Estamos ahí? Hebreos 10, 19. Dice la palabra de Dios: así que, hermanos, teniendo libertad, ¿qué dice? Para entrar en el lugar santísimo. Para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. No es por tus obras, no es por lo que tú sabes, no es por tus oraciones, es por la sangre de Jesús. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones, ¿qué dice? De mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. Con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Cree en Él. Dice, y si considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando, ¿qué dice? De congregarnos. De congregarnos, como
algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando ven que aquel día se acerca. Nos invita a la palabra, a congregarnos. Si ya eres salvo, si eres hijo de Dios, aún te tienes que congregar, aún eres parte de la iglesia y tenemos que esperar juntos al Señor Jesús. Y puedes estar en la presencia de Dios, deleitarte en Él, sintiendo su amor, disfrutar su amor. Pero recuerda que no es por tus obras, es por tu justicia. No es por tu justicia, sino por la justicia de Dios. ¿Qué te impide ahora estar en su presencia? Tus pecados, tus errores, tus faltas que has cometido impiden estar en la presencia de Dios, tus transgresiones. Entonces no has entendido el Evangelio. Porque a veces te dicen esto, es que yo ya me equivoqué, es que la volví a regar, Dios ya no me va a perdonar. La sangre de Jesús fue suficiente. Hebreos 10, ahí mismo, 17 en adelante. ¿Estamos ahí? Amén. Pero vamos a leer desde el 14. Dice la palabra de Dios: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. ¿Para cuándo? Para siempre. ¿Unos días? Para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo en el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, ¿qué más? ¿Qué dice? Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pero tú ahí vas otra vez con tu costal y Señor, perdóname por esto, por esto, por esto. Sí, hijo, ya te perdoné. Bueno, pero Señor, perdóname por esto, y ahí vas otra vez. Dice, yo ya no me acuerdo, ya te perdoné, ya lo solté. Pero tú aún vienes cargando tu costal. ¿Qué más puede hacer el Señor si ya te dijo que ya te perdonó? ¿Qué más puede hacer? ¿Qué más te puede decir? Entonces, como ya no hay nada que decir, agarras tu costal otra vez y te regresas y dices, Dios no me ama, Dios no me quiere, Dios no me perdona. Está en tu mente, no en el corazón de Dios. Dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ya no hay nada más que hacer. ¿Eres hijo de Dios o no eres hijo? ¿Has nacido de nuevo o no has nacido? No me digas que eres un hijo pecador, porque Dios no tiene hijos pecadores. Tiene hijos que han sido lavados con la sangre de Jesús. Amén, amén. Y si no entendemos esto, siempre te sentirás excluido por Dios y por todos, y volverás al mundo, a las calles, al sufrimiento. Hermanos, es tiempo de cambiar el chip. Te pusieron uno que te hace sentir indigno de Dios, uno que te hace deber a un Dios inalcanzable. Uno de los problemas de los creyentes es que les cuesta trabajo desaprender. Te dijeron, Dios nunca te va a perdonar. Eres el más perverso, eres el peor. Gente, ya vienes con rechazo de la familia, rechazo de la sociedad. Tú mismo has hecho rechazo sobre ti mismo. Y ahora el Señor lo único que quiere mostrarte a través de las escrituras de la casa de restauración es que te ama y que te ha perdonado, pero tú no lo crees. ¿Qué más vamos a hacer? Y por eso te regresas al mundo otra vez. Y por eso te regresas a las calles otra vez. Y volverás a regresar. Y si no entiendes esto, te vas a volver a ir. ¿Cuándo va a haber el crecimiento entonces? ¿Cuándo dejarás que el Señor utilice tu vida? Si no has creído ni siquiera que te ha perdonado. Vamos a la palabra de Dios, vamos a terminar. Hebreos 10, 39. Ponte de pie, por favor. Alguien que me lo diga con voz fuerte y varonil. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Santo Dios, qué padre se escucha. Qué padre se escucha. ¿Verdaderamente lo crees? Amén. ¿Verdaderamente crees
que puedes vivir esto. Amén. Lo decimos todos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Amén. Nosotros no somos de los que retroceden para la perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. No seas de los que retroceden, no seas de los que regresan. Dale un aplauso al Señor. Y sé que muchas veces te sientes desanimado y que ya quieres tirar la toalla. Sé que muchas de las veces estás buscando una forma para salirte de la casa. Pero esto tiene que ver con que no has conocido el Evangelio. Tiene que ver mucho con que no has conocido al Dios de amor. Porque estás viendo al hombre. Tiene que ver mucho porque no has escudriñado las Escrituras. Ahí está el Señor. Y si te sientes desanimado y sientes que a veces quieres tirar la toalla, quiero que en este momento te pongas delante del Señor. Que el Señor te dé la sabiduría, te dé el entendimiento. Ya no hay más que hacer, ya no hay más sacrificio que hacer. He visto a algunos que quieren ayunar y quieren pasar más tiempo de oración y quisieran incluso flagelarse para que el Señor les acepte y les dé su amor y su misericordia. Pero no tiene que ver con Él. Él nos ha dejado sus leyes, sus estatutos, para que los sigamos. Y si te has sentido rechazado, te has sentido desanimado, incluso has deseado a veces no haber nacido, es tiempo de ponerlo todo delante del Señor. Pon la mano del hombro de tu hermano.